Celeste, porque Él es el encargado de exponernos el mensaje de Dios. Así que recibimos esa palabra con un fuerte aplauso en esta hora. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor y vamos a leer en el primer libro de nuestra Biblia, el libro de Génesis, capítulo número 16. Y vamos a leer en esta tarde desde el verso número 6 hasta el verso número 14. Vamos a pensar unos minutos en el tema el Dios que me ve. Nuestro hermano José, ¿verdad?, estaba hablando acerca de cómo Dios ve nuestra adoración en este lugar y cómo nosotros nos presentamos delante de su presencia. Decíamos, libro de Génesis, capítulo 16, verso 6 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bared. Amén. El Dios que me ve. Muchos de nosotros, ¿verdad?, actuamos en este lugar de una forma. Uno, ¿verdad?, por respeto, otro porque dice: no, es la casa de Dios y ahí Dios me ve. Pero Dios no solamente nos ve en este lugar. Dios nos ve, hermanos, 24/7 donde quiera que nosotros andemos. Cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros movimientos, cada cosa que nosotros nos dispongamos a hacer, Dios lo está viendo. Para entrar, hermanos, en detalle y saber quién era el que hablaba o la que hablaba con el ángel de Jehová, esta se llamaba Agar. Para entender un poquito del contexto de dónde viene esta mujer, la Biblia relata, hermanos, cómo Abraham y Sarai, su esposa, a causa del hambre que había en Canaán, fueron a Egipto. Y posiblemente antes de entrar a Egipto, Abraham le dice a Sarai: me he dado cuenta de lo hermosa que eres. Y los hombres egipcios me van a matar para quedarse contigo. Pongámonos de acuerdo, dice Abraham y Sarai, y digamos que somos hermanos. Era una mentira y media mentira, porque eran medios hermanos también.
y se pusieron de acuerdo y entraron a Egipto. Hicieron como lo habían planeado. Pero sucede de que los rumores, ¿verdad?, llegaron a los príncipes de Faraón. Los príncipes de Faraón se lo comunicaron al Faraón. Y el Faraón, ¿verdad?, no se quiso quedar con la duda. Mandó a llamar a Sarai y la mandó a llamar con el interés de que fuese mujer del Faraón, porque era una mujer hermosa. Pero sucede, hermanos, que Dios envió un castigo contra el Faraón porque había llevado a la mujer de Abraham a su casa. Y Faraón entendió lo que Dios había hecho con él, de dónde provenía el mal, y mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué es este mal que has traído contra mí? Pero fíjense que anterior a ello, porque Sarai había llegado a la casa de el faraón le había dado regalos a Abraham. Le había dado ovejas, camellos, criados y criadas. Entre esas criadas posiblemente iba Agar. Abraham, hermanos, posiblemente entra sin ninguna riqueza a Egipto, pero ya ahora Abraham tiene mucha riqueza. Después de haber recibido el mal, Faraón, de parte de Dios, manda a llamar a Abraham y le declara lo que estaba pasando. Y el Faraón expulsa a Abraham de Egipto. Lo echan, pero ya Abraham no sale como entró a Egipto, sino que sale con riquezas. Y una de las criadas de Sarai era esta Agar. Y ahí iban en el camino. Llegamos a el capítulo número 16. Dios le había prometido descendencia a Abraham. La mujer de Abraham, Sarai, está cansada de que no puede concebir, es estéril y ya su costumbre posiblemente ya había cesado. Aconseja a su esposo Abraham y le dice: llégate a mi criada. Posiblemente era la más joven, porque había que buscarle, ¿verdad?, o que no tuviese obstáculo para concebir. La más joven, posiblemente la más bonita, y aconsejó a su esposo, después de haber pasado, dice, 10 años de que salieron de Egipto, y su esposo accedió, Abraham. Y se llegó a ella, y ella dijo: el hijo que esta criada conciba dentro de mi casa será como que si fuese mío. Agar concibió, pero sucede, hermanos, de que cuando Agar concibe, comienza a ver con desprecio a Sarai. O sea, los papeles, ¿verdad?, se habían invertido. La patrona era Sarai, pero como no había podido concebir y Agar sí, ya hoy la esclava está viendo con desprecio a su ama. Y posiblemente Abraham también la veía de esa forma. Y viene Sarai y se queja con Abraham y le dice lo que estaba pasando, de que su criada la veía con desprecio. Y Abraham le dice: es tu criada. Ahí ve lo que vas a hacer con ella. En tus manos está. Y cuando sucede lo que tenía que suceder, los papeles se vuelven a invertir. Sarai actúa como una ama y Agar recibe el trato como una esclava más. Agar decide huir
de la presencia de Sarai. Es ahí donde comienza el relato que hemos leído. Dice, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ya no era Agar que veía con desprecio a Sarai, sino Sarai afligía a Agar, ella huyó de su presencia. En primer lugar, hermanos, de este pensamiento, el Dios que me ve, Dios no solamente me ve, sino también sabe dónde estamos. El versículo 7 dice, y halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le hace la pregunta a Agar y le dice, ¿hacia dónde vas y de dónde vienes? Pero ¿dónde halla el ángel de Jehová a Agar? La halla, dice, que ha huido de la presencia de Sarai y la halla en la fuente que está en el desierto. A veces, hermanos, nosotros podemos huir y nos podemos refugiar en algo que puede parecer que nos puede sustentar, que nos puede estar saciando. Pero la realidad es que esa fuente puede estar en un desierto. ¿Cuánto tiempo le pudiera haber dudado esa fuente a Agar? Hermanos, si el profeta Elías se fue hacia un arroyo después de que había declarado de que por su palabra no iba a llover y se le secó el arroyo, y posiblemente no estaba en el desierto y Agar está en una fuente que está en el desierto, ¿cuánto le podía durar el sustento y el agua en ese lugar? Posiblemente poco tiempo. Y esa es la equivocación del ser humano, que cuando cree, verdad, de que se aparta de Dios, ha encontrado lo mejor y que hoy, verdad, está viviendo la vida y que está disfrutando de todo lo que este mundo puede darles, pero la realidad es que esa fuente está en un desierto. Y tarde o temprano esa fuente se va a secar. El gran proverbista, ¿verdad? Salomón, en el libro de Eclesiastés, habla de todos los placeres y los deleites que el ser humano puede tener, puede disfrutar, puede probar y puede saciar su cuerpo en este mundo. Pero al final él dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Cuando la gente huye de la presencia de Dios, cree de que ha encontrado lo mejor, cree que se ha apartado para mejorar, pero la realidad es que esa fuente, si no está en el Señor, como lo dijo Él en su palabra, esa fuente está en un desierto. Y tarde o temprano esa fuente va a escasear. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso? Que aún estando en esa fuente, en el desierto, Dios nos ve. El versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua que está en el desierto. ¿A dónde nos halló Dios a nosotros? Quizás ya no en la fuente, porque ya quizás se nos había acabado el agua o lo que nos sustentaba en un tiempo. Lo más seguro que nos halló en el desierto, necesitando del agua
Y no de cualquier agua, sino del agua de vida. Ahí Dios nos vio, y no solamente nos vio, sino que nos habló. Dios le habló a Agar. Posiblemente esta mujer no tenía mucho tiempo de haber huido de la presencia de su ama Sarai. Pero el ángel de Jehová la encontró y le habló. Muchos de nosotros aún no nos hemos apartado de la presencia del Señor y Dios ya nos está hablando. Nos está advirtiendo de que el apartarse de Él para nosotros es un fracaso y es una pérdida. Y para aquel que ya se apartó, para aquel que está en la fuente en el desierto, Dios le habla y le dice de que vuelva a la senda antigua y que ponga sus pasos en el camino donde antes anduvo en compañía del Señor. Entonces, hermano, Dios no solamente me ve, sino que también Dios sabe dónde estoy. Hoy nosotros estamos sentados, ¿verdad? En estas sillas cómodas acá, en este lugar, en la iglesia. Pero, ¿y nuestra alma dónde la tenemos sentada? ¿Nuestro espíritu dónde está? Porque yo puedo ver, ¿verdad?, varios cuerpos ahí sentados. Pero muchos esta tarde quizás estamos pensando, ¿y cómo irá el resultado del partido tal? ¿Cómo irán, verdad, los movimientos de las redes sociales? Hay quien que hasta ahorita despertó, hermanos, que yo mencioné redes sociales. Y así sucesivamente, hermanos, muchas veces solamente nos hemos programado para estar en este lugar, pero nuestra mente no está acá. Nuestra mente está en el desierto o en aquella fuente que está en el desierto. Pero Dios ahí nos ve y ahí está hablándonos a nosotros. Esta Agar huía, hermanos, de la presencia de su ama llamada Sarai. Pero la pregunta es, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? No hay nadie quien pueda huir de la presencia de Dios. Jonás equivocadamente creyó de que se podía huir de la presencia de Dios. Compró un boleto, se embarcó hacia un destino totalmente equivocado. Fíjense que en cierta ocasión, no recuerdo quién estaba hablando acerca de Jonás, y me entró la curiosidad de saber dónde quedaba Nínive. Nínive, hermanos, donde estaba Jonás, a Nínive estaba cerca. Pero para donde él compró el boleto estaba muy retirado. Hay personas que así pensamos. Creemos, ¿verdad?, que por la distancia Dios no va a estar ahí. Creemos que por andar dando vueltas, rodeando o algo que nos divide, ya Dios no nos va a alcanzar ahí. No, Jonás, hermanos, iba en el medio de la mar y Dios ahí lo alcanzó. Agar huyó de la presencia de Sarai y Dios la vio donde ella estaba. Ahora también Dios nos ve. Dios nos conoce hacia dónde nosotros nos hemos extraviado, hacia dónde nosotros hemos caminado sin su presencia. Dios lo sabe y nos ve dónde estamos. En segundo lugar, Dios, el Dios que me ve, nos ve y también nos conoce. No solamente sabe dónde estamos, sino que Él nos ve y también nos conoce. El versículo número 8 dice de la siguiente manera: y dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?
ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. A lo que quiero llegar es que el ángel de Jehová conoce a Agar, porque Agar bien hubiera dicho: no, pues aquí ando, me extravié, perdí la noción del tiempo o del lugar donde estaba y me extravié. Pero fíjense que Agar y el ángel de Jehová, en primer lugar, le dice que ella es sierva de Sarai. Es entonces que Agar no puede decir: no, pues yo no soy sierva de Sarai. En la parte B ella dice de que es sierva de Sarai. Quiere decir de que Dios nos conoce. El estatus que tenía Agar era una sierva, una criada. El estatus, ¿verdad?, que nosotros teníamos antes de venir al Señor, ya todos lo sabemos. Éramos esclavos del pecado. Por ende, siervos del pecado. Servíamos a Satanás y Satanás era nuestro amo. ¿Y cómo le podíamos engañar nosotros a Dios y decirle: mira, Señor, yo no sirvo a Satanás? Yo no tengo ningún amo que se llame Satanás. El ángel está diciendo a Agar: sierva de Sarai. Sierva de Sarai. Porque el ángel de Jehová conocía a Agar. Dios también nos conoce a nosotros. No solamente nos ve, sino que Él nos conoce. Quizá, ¿verdad?, nosotros acá en esta tierra no tengamos un estatus como lo tenía Agar, que era una esclava. No hemos nacido quizás en un país esclavizador, como en otra época sí lo hacían, ¿verdad? O en otros lugares todavía existe la esclavitud. Pero aunque no estemos en esa condición, somos esclavos del pecado. Y habrá cosa que a la raza humana esclaviza y no mira etnias, no mira color de piel, no mira nada, hermano, distintivo. Es el pecado. Porque el pecado, hermanos, esclaviza a blancos, a negros, a los que pertenecen a una etnia, a los de clase alta, clase media, clase baja, y así sucesivamente, porque el pecado, hermanos, no ve condición social. Pero así como el pecado no ve la condición social del ser humano, Dios nos conoce y sabe de nuestra necesidad. Agar oye la voz del ángel y le dice: sierva de Sarai. Ese es tu lugar. Porque cuando ya Sarai, hermanos, comenzó a afligir y quizás a ponerla a trabajar, a Agar ya no le gustó. Y dijo: yo que voy a tener un hijo de mi siervo Abraham, ¿cómo voy a estar haciendo trabajo de esclava? Y Sarai quizás la ponía más duramente a hacer trabajos de criado, trabajo de esclavos. Entonces ella huyó de la presencia de su señora y dijo: mejor me escapo y no le sirvo más. Fíjense que en estos tiempos, en los tiempos de esta esclavitud, el que un esclavo se escapara era algo muy duro. Porque si el esclavo que escapaba era joven,
lo mutilaban. Algunos les cortaban una mano, y si lo que habían hecho era muy grave, les cortaban 2 miembros. Agar, como huyó de la presencia de su ama, posiblemente un pie se lo podían mutilar. Y el que ya estaba, ¿verdad?, bastante mayor, le arrebataban la vida. Y no habían leyes para los esclavos. Pero ahora Agar huye de la presencia de Sarai, y el ángel le dice que hacia dónde va, de dónde viene y lo que debe de hacer. Porque Dios, hermanos, no solamente nos ve, no solamente nos conoce, sino que también, hermanos, Dios ordena lo que debemos hacer. Y ese es el punto número 3. Que Dios no solamente ve dónde estamos, conoce nuestra vida, nuestro estatus, sino que también Él nos ve y nos ordena. El versículo número 9 dice de la siguiente manera: y dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. A veces, hermanos, creemos que por ser cristianos, nosotros, ante el mundo y la sociedad, tenemos que ser vistos de otra manera. De que porque ya soy cristiano, posiblemente ya el trabajo no me lo van a demandar de la misma forma que se lo demandan a otras personas. No, si somos empleados, tenemos que rendir en nuestros trabajos. Eso le había pasado a Agar. Se había olvidado del lugar que a ella le pertenecía como criada, como sierva. Y es entonces que el ángel le tiene que decir: vuélvete a tu señora y no seas rebelde. Porque tu rebeldía te ha llegado a la cabeza. Has quizás desobedecido a tu sierva, a tu ama, perdón. Has quizás levantado la voz en contra de tu ama. Y cuando quedaste encinta o te llegaste a su esposo, la comenzaste a menospreciar. El ángel le dice: vuélvete a Sarai, tu ama, ponte bajo su mano y vuélvete sumisa. Obedece. Está atenta a todas sus órdenes y no le contradigas. Dios, hermanos, ordena a Agar por medio del ángel a que regrese. Acá, hermanos, en la iglesia, en los caminos del Señor, ¿no es cierto que debe de haber sometimiento? Y a muchos no les gusta, no nos agrada. Y la rebeldía, ¿verdad?, es tan grande y decimos: no, yo me voy porque a mí no me agrada eso, a mí no me gusta esto. Pero así como Dios le ordena por medio del ángel a Agar que vuelva a su sierva, a su ama, perdón, hacia Sarai, Dios también nos ordena a nosotros a que nos volvamos, a que nos regresemos y que nos acordemos de dónde hemos salido, de dónde nosotros nos hemos desviado. Le dice: regrésate a tu ama, y no solamente eso, ponte sumisa bajo su mano. Que si te manda a sacarle agua al ganado, no vas a ir renegando y diciendo que solo a ti te manda, que solo tú eres la única que haces ese trabajo.
vas a ir y vas a obedecer la orden de tu ama. Hay personas, hermanos, que se nos hace difícil someternos a las autoridades que Dios ha dejado en esta tierra. La autoridad para Agar ahí en la casa de Abraham era Sarai. Las autoridades acá en la tierra ya todos las conocemos, y las autoridades eclesiales también las conocemos. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros decidimos no prestar atención a los llamados que Dios nos hace. Entonces, hermanos, no solamente Dios nos ve y nos ordena, sino que también Dios ve la necesidad y tiene una promesa para nosotros. Dios nos ve donde estamos, Dios nos conoce y Dios nos ordena, pero también ve la necesidad, y la necesidad, para la necesidad tiene una promesa. El versículo número 10 dice: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjense que muchos de nosotros mencionamos más la promesa que Dios le dijo a Abraham. Le dice: te multiplicaré cual las estrellas de los cielos, cual las arenas del mar. Y muy bonita la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en ese entonces ya no era Abraham, sino que Abraham. Pero esta promesa que Dios le hace a Agar, muchos no la pasamos por alto. Y Dios también le dio una promesa a Agar. En medio, hermanos, de una tribulación de Agar. Agar, hermano, no estaba ahí cómodo como estamos nosotros esta tarde. Agar estaba en una tribulación. Había huido de la presencia de su ama Sarai. Posiblemente no sabía lo que iba a suceder más adelante a favor de ella, de cómo iba a ser su regreso a la casa de Sarai, si iba a tener consecuencias, iba a tener algún castigo. Pero el ángel le dice: ¿sabes qué? Tú tienes una necesidad y yo tengo una promesa para ti. Le dice el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia. Te la voy a multiplicar. ¿Y sabes qué? Va a ser grande tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Los descendientes, hermanos, de Abraham son descendientes y familias muy numerosas. Este es el primer hijo de Abraham, llamado Ismael, el que le iba a nacer de la sierva Agar. Y el otro es el nacido, ¿verdad?, de la promesa, llamado Isaac. Y al parecer, ¿verdad?, cuando van empezando a tener familias, parece que no va a ser muy numerosa, porque Isaac solamente tuvo dos hijos. Abraham sí tuvo más, hermanos. Si usted ha leído la historia, Abraham tiene más, pero de ellos no habla mucho la palabra del Señor. Pero Agar, en esa tribulación y en esa necesidad, recibe la promesa de Dios. Será, le dice, una descendencia, y una descendencia muy grande, la cual no podrá ser contada. ¿Cuál es nuestra necesidad? Quizá, ¿verdad?, no una necesidad de tener un hijo o una hija como lo tenía Abraham y Agar y Sarai.
porque eran 3 personas las que estaban envueltas en ese tamal. Quizá, ¿verdad?, nuestra necesidad sea, como lo decía nuestro hermano José, el que nos está presidiendo, un milagro de una sanidad, una liberación de cualquier problema. Quizá no el problema sea en nosotros, sino en un familiar, o así sucesivamente, pero la necesidad ahí está. Y Dios no solamente ve mi necesidad, sino que Él tiene una promesa. La promesa que Dios le dio a Agar fue de que su descendencia iba a ser muy numerosa. Pero ¿acaso no hay promesas para que nosotros las podemos hacer propia en la palabra del Señor? Hay palabras y promesas maravillosas en la palabra del Señor. Estamos pasando enfermedad. Isaías dice que Él llevó, dice, nuestras enfermedades. Pero muchos, ¿verdad?, nos apropiamos de las enfermedades. Estamos pasando por un problema donde sentimos ahogarnos o sentimos quemarnos. Y el mismo Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo. Quizá nuestras fuerzas se han escaseado, ya no hay en nuestro cuerpo. Él mismo dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene, que su batería, ¿verdad?, se le fueron abajo. Pero Él es el que da la fuerza. Agar tenía, hermanos, una necesidad. Dios le trae una promesa. Ahora, de acuerdo a su necesidad, busquen la palabra del Señor. ¿Cuál es la promesa que usted necesita? Que yo necesito. Solamente es de que abramos la palabra del Señor y que nos apropiemos de esa palabra. Entonces, hermano, Dios no solamente nos ve, sino que también ve nuestra necesidad, y para esa necesidad Dios tiene una promesa. En último lugar, Dios no solamente nos ve, sino que también ve nuestro estado o nuestro interior. Porque al principio hablamos, ¿verdad?, en dónde estamos. Hablamos del lugar en donde nosotros estamos. Pero ahora Dios no solamente ve dónde estamos, sino que ve nuestro estado de ánimo o nuestro interior. El versículo número 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Agar posiblemente no sabía que había concebido. No había ido, ¿verdad?, al control a hacerse la ultrasonografía. No, para esos tiempos, hermanos, ya venía a darse cuenta del estado de embarazo cuando el estómago comenzaba a crecer o que su costumbre había faltado, ¿verdad?, por mucho tiempo. Pero el ángel le dice a Agar, además el ángel de Jehová le dice, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Es lo que les mencionaba anteriormente. Agar, hermanos, estaba afligida y Dios le dio la promesa de el hijo, que la descendencia sería grande. Pero ahora Dios no solamente ve dónde estamos, sino que también ve nuestro estado y nuestro interior. La carta a los Hebreos, hermanos, dice de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra, dice, hasta partir el alma, tuétanos, coyunturas, y discierne pensamientos e intenciones del corazón, porque Dios conoce nuestro interior. Dios sabía, hermanos, lo que había en Agar. Había un pequeño ser humano desarrollándose.
Además de que Dios veía ese pequeño ser humano, Dios veía una gran nación. Dios le dice, has concebido y vas a dar a luz. Aquí, hermanos, Agar está recibiendo no solamente una promesa que alivia su aflicción. Ella tenía que regresar a la casa de Sarai. Pero si la descendencia de Agar iba a ser muy numerosa, muy grande, que no iba a poderse contar, significa que Agar iba a vivir. Lo que les mencionaba anteriormente. El huir de la presencia de sus amos tenía consecuencias. Ahora, Agar está recibiendo una palabra de Dios y le dice, has concebido, tu descendencia será numerosa y le vas a poner su nombre y se llamará Ismael. Agar está recibiendo un alivio porque ella no iba a tener consecuencia de muerte. Quizá, ¿verdad?, algún castigo leve como el aumentarle el trabajo en la casa de Abraham y Sarai, pero no el que iba a perder la vida. Agar dijo, si el ángel de Dios me está diciendo lo que va a suceder dentro de muchos años, significa que yo voy a tener vida. Voy a ver cómo mi hijo crece, voy a ver su descendencia crecer. Agar, hermano, recibe un alivio en la aflicción. Dios, hermanos, conoce nuestro interior. ¿Sabe cómo nos hemos acercado esta tarde a su presencia? Algunos con diferentes estados de ánimos, haciendo, ¿verdad?, muchas veces un rostro que no es el que refleja cómo andamos por dentro. Algunos hermanos quizás con tremendas dolencias y tienen que hacer un gran esfuerzo por no querer demostrar cómo andamos. O algo otro, ¿verdad?, con una necesidad profunda de que Dios trate con mi vida, pero eso no lo reflejamos muchas veces. Y Dios sí lo ve, y Dios sí lo conoce, y Dios sí lo examina. Así como le habló a esta mujer llamada Agar, le vio lo que andaba dentro de ella, ese pequeño ser humano que estaba creciendo ahí. También Dios nos conoce a nosotros. No, ¿verdad?, que quizá andemos a alguien dentro de nosotros, sino lo que hay dentro de nosotros. Pensamientos, intenciones, todos aquellos deseos que nosotros tenemos, todos aquellos planes que nosotros hemos muchas veces, ¿verdad?, tirado líneas por dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, y así sucesivamente. Él nos ve y también conoce nuestro interior. Solamente leo los dos últimos versículos que leíamos. Entonces llamó, dice, el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios el que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí, está en Cades y Bered. Ahí, hermanos, estaba Agar. Pero además de esto, en ese pozo estaba cuando Dios también le da otra promesa a Agar. Le dice a Agar, fíjate que vas a concebir y vas a tener un hijo, vas a dar a luz y le vas a poner su nombre Ismael. Pero él no va a ser cualquier persona. Va a ser, le dice, un hombre fiero. Ahí en el versículo número 12. Va a ser un hombre fiero. Su mano, le dice, será contra todos y la mano de todos será contra de él. Y habitará, dice, delante de sus hermanos.
Esos conflictos, hermanos, allá en el Medio Oriente son bien difíciles y muchas veces uno no comprende. Son entre ellos mismos, ¿sí? Entre ellos mismos. Y Dios les dio promesa a ambos. A ambos les dijo, serán una nación grande, numerosa, se van a multiplicar. Pero ahí está la promesa también, dice, van a habitar juntos. Ahí le dice, va a habitar en medio de sus hermanos. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros. Él nos ve, Él sabe dónde estamos. Él no solamente sabe dónde estamos, Él mira nuestra necesidad. Él tiene promesas para nosotros, pero siempre nosotros debemos de estar conscientes de que hay un Dios que ve donde nosotros andamos y estamos y mira nuestra necesidad. Vamos a orar en esta tarde al Señor y con esta oración nos despedimos a nuestros hogares. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ves. Y cada uno, Señor, de los que estamos esta tarde en este lugar, nos presentamos, Señor, ante ti y nos presentamos con necesidades. Tú sabes nuestra necesidad. Tú conoces de qué nosotros estamos necesitando. Y de acuerdo a ello, Señor, tú tienes una promesa para nosotros. Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, nos da garantía de que tú nos ves, tú nos oyes